recordar cada vez la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Y creo que, aunque probablemente en muchas partes del mundo hoy, dicen el mundo cristiano está celebrando hoy la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Se dice. Bueno, es verdad, en realidad es verdad. Probablemente no sea la fecha exacta, pero sí es un hecho real. Que por la gracia del Señor, la Biblia dice, cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, escribe a los Corintios, porque había personas que no creían, como hoy día sigue habiendo personas en el mundo que no creen en la resurrección del muertos. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, les enseña, les muestra con la palabra de Dios que la resurrección del Señor Jesús es una realidad. Porque si el Señor Jesús no hubiera resucitado, dice la Biblia, entonces estamos perdiendo el tiempo. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad, hermanos? Y el cristianismo sería una falacia, una mentira, si el Señor no se levantó de los muertos. Pero la realidad es que no lo dice la historia secular, lo dice la palabra de Dios. Dios mismo dando testimonio, Dios el Padre dando testimonio de que su Hijo se levantó al tercer día como estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Es más, ni siquiera estaba profetizado en el Antiguo Testamento. La Biblia dice, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todavía no ni siquiera tenía los planes del mundo y ya tenía preparado a su bendito Hijo. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes para qué? Y a veces yo me sigo preguntando. Hoy puedo decirte con vergüenza en mi corazón. Vergüenza en mi corazón. Me da vergüenza decir que somos cristianos. Me da vergüenza decir que somos cristianos. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Por qué? Por nuestro traje de cristiano. Andamos. A veces ni siquiera en la calle le vamos a nadie de Cristo. ¿Y cómo pretendemos que mi familia brinda su vida a Cristo? ¿Cómo pretendemos, dime, hermano, cuando vacaciones? Porque andamos de vacaciones. Es que todo el año trabajo, todo el año trabajamos y estamos tan cansados. Pero déjame decirte algo más terrible para mí. Como la mayoría en el mundo, estos días son días de vacaciones y de descansar. Entonces, los que decimos ser cristianos, nos tenemos que tragar nuestras mentiras. Qué vergonzoso es. Para mí es vergonzoso decir que somos el pueblo de Dios, ¿no? Cuando la realidad es, mentimos, como dice la Biblia, y nos engañamos a nosotros mismos. Dice aquí la palabra, no solamente aquí, en esta porción bíblica. Primero quiero darte un dato histórico, hermano, porque es importante que conozcamos la historia de la palabra de Dios. Te voy a dar un poco la historia, por favor, de una ciudad que se llamaba Colosas en la antigüedad. Esa ciudad fue fundada aproximadamente 500 años antes del Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue fundada, y se dice que fue fundada en una región donde había como un gran cerro, un lugar muy alto, allá en lo que ahora viene siendo la Turquía moderna, o parte de Turquía moderna, y en esa zona fue creada esa ciudad, Colosas, una ciudad que estaba compuesta por gentiles, pero también había una comunidad judía, también ahí. Y algo que menciona la historia con respecto a esa ciudad de Colosas, se dice, por ejemplo, que la ciudad llegó a ser muy famosa por las lanas y los tejidos que hacían de telas, etcétera, etcétera, en aquel tiempo, y eso atraía el mercado a la gente y traía obviamente prosperidad a la ciudad de Colosas. Inclusive se dice, la Biblia dice que cuando el rey persa, el rey llamado Artajerjes o Asuero, llegó a hacer algunos viajes en esa ruta de Colosas. Eran otra ciudad cercana
Laodicea, otra ciudad cercana, Hierápolis, llegaron a ser una federación, o sea, estaban cercanas. Llegó a ser más próspera, mucho más próspera Laodicea y Hierápolis, porque las rutas comerciales daban más hacia ellos. Bueno, pero el punto no es eso. Se dice que esa población era mayormente judía, pero fíjate algo interesante que dice la historia, que cuando la iglesia de Colosas, a la que le escribe aquí esta carta del apóstol Pablo, Pablo no fundó esa iglesia. El apóstol Pablo no es el que fundó esa iglesia. Probablemente la fundó un hombre cristiano, un hombre que se convirtió al cristianismo llamado Epafras, algo así. Probablemente, dicen los historiadores. Y al ver lo que estaba pasando con esa iglesia que se había establecido ahí a través del evangelio y que estaba compuesta de gentiles y judíos, ¿verdad? En parte, entonces empezó a manifestarse una herejía que la plagó, que contaminó la iglesia. Y esa herejía decía, por ejemplo, contenía elementos mezclados de legalismo judío como misticismo pagano. O sea, era una mezcla de cosas. La iglesia, se dice que varios años después que fue fundada esta iglesia de Colosas, una peligrosa herejía surgió para amenazarla, llamada gnosticismo, que significa que Dios es bueno, pero la materia es mala. Que el Señor Jesucristo era meramente una emanación descendiendo de Dios y siendo menos que Dios. O sea, que el Señor Jesús, para ellos, no era Dios, sino una emanación. Algo así dice una secta muy conocida en el mundo que se llama los Testigos de Jehová. Esta secta religiosa dicen que el Señor Jesús no es Dios, que Jehová es Dios, pero que el Señor Jesús es un semidios, es su hijo, pero no es Dios. Bueno, ese no es el punto. Esto estaba pasando en la iglesia, parte de la herejía, y no solamente eso también decía que el conocimiento, que había un conocimiento por encima de las escrituras, o sea, un conocimiento por encima de la palabra de Dios, que era necesario para ser iluminado y también para obtener la salvación. La herejía colosense también incluyó aspectos, legalismos de los judíos del Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, leyes de la alimentación, de la comida, ¿no? Si creemos o pensamos que solamente la iglesia universal o popular es la única que se abstiene por 40 días de tomar alimentos, estamos equivocados. No son los únicos. Hay más grupos religiosos que en un periodo, dejan de comer ciertos alimentos. Mira, no es nuevo. Pablo le escribe a los colosenses aproximadamente en el año, esta carta, 60, 62 aproximadamente. Henry, no te pares cada rato, siéntate por favor, porque vas mucho al baño. O estás enfermo, hermano, o le das con ira santa, o le damos nosotros con ira santa, ¿no? Ya no se la cuentas, ¿sí? Dice, leyes de alimentación, fiestas, o sea, festividades y días de reposo, ¿no? Leyes judías, o que estaban establecidas en el Antiguo Testamento como leyes del pueblo judío, ¿no? ¿No te parece algo que es muy similar a lo que pasa hoy en el mundo cristiano? ¿No te parece? A mí me parece que es una radiografía perfecta de lo que hoy estamos viviendo en México y en otros países. Perfecta, ¿no? También otra de las herejías que practicaba la iglesia de Colosas, o se contaminó la iglesia de Colosas, llamaban a la adoración de ángeles. Adoraban a ángeles.
Y no solo eso, decían que tenían experiencias místicas, como de la suerte, como cosas, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas que nos están bombardeando y que a veces los que decimos ser el pueblo de Dios no le damos importancia y nos dejamos arrastrar por esas cosas. Qué peligroso es. Qué peligroso es esto y qué terrible es que una iglesia como la de Colosas, que fue fundada, establecida con el Evangelio, con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, llegó a corromperse y permitir que se introdujeran todas esas herejías, ¿no? Que fueron menguando. Y la iglesia de Colosas, el templo y toda la ciudad completa, en el año 65, dice la historia, hubo un gran terremoto y esa ciudad desapareció, quedó en ruinas por un terremoto. Dice la Biblia, ahí en Colosenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo, guiado por Dios, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo. Y dice el versículo 4, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El versículo 1, la primera palabra que aparece ahí en el versículo 1 que dice sí, se refiere a la traducción, o sea, es decir, la traducción significa puesto que, significa en el verbo literal, porque es un verbo, significa, fíjate hermano lo que significa, ser resucitado junto con Cristo. Eso significa ser resucitado junto con Cristo. Y los creyentes, en el sentido espiritual, pasamos por la muerte y resurrección en el momento. ¿Sabes en qué momento? ¿Sabes en qué momento? No del bautismo bíblico. No. En el momento cuando invocamos el nombre de Jesús para salvación, porque la Biblia dice en Romanos, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Si nosotros, si resucitamos con Cristo, pues entonces, en primer lugar, estamos muertos. ¿O no? Porque eso dice la Biblia. Dice Gálatas 2:20. Dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes dónde murió Pablo? ¿Sabes dónde murió? No cuando lo bautizaron. ¿Cuándo? Invocó el nombre de Jesús para salvación. Hechos capítulo 9. Ahí murió él. Ahí murió. Y Romanos capítulo 6. Versículos 3 y 4 dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando de cuando invocamos el nombre de Jesús o cuando le dijimos, Señor, te abro la puerta de mi corazón, tienes razón, soy pecador, mi pecado me separa de ti, mi pecado merece un castigo, la muerte eterna, la condenación eterna, pero reconozco por tu palabra, reconozco que tú, Señor Jesús, muriste en la cruz de Calvario por mis pecados. Y ahora eres mi Salvador, eres mi Señor. Y te recibo como mi Salvador personal. Y te confío mi alma. ¿Sabes, hermano, algo que dice la Biblia? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no le entregamos nuestra alma nada más. ¿O sí? La Biblia dice que el Señor Jesús en la cruz del Calvario
pagó nuestra deuda, pero compró nuestra alma. ¿Y sabes qué más? Nuestro cuerpo. Eso dice la Biblia. También nuestro cuerpo. Claro, este cuerpo está contaminado y la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero por eso dice la Biblia que no presentemos nuestros miembros, cuerpo. ¿A qué? ¿Al pecado? ¿A la maldad? ¿A la carne? ¿Por qué? Porque morimos con Cristo. Y nuestra vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo. Creo que hay un terrible peligro para mucha gente aquí. Mucha gente que cree que nació de nuevo, pero no ha nacido de nuevo. Mucha gente, decía un pastor, remojamos y remojamos inconversos, ¿verdad? Se refiere al bautismo bíblico y me atrevo a asegurar que es verdad, ¿no? Algunas iglesias los cuentan por decenas y decenas o cientos y se jactan de que en un solo servicio bautizaron 80, 90, 100 o 1000 personas las bautizaron, pero la pregunta es, ¿y esos 80 o 10 o 20 o 100 o 1000 realmente entregaron su vida a Cristo o simplemente lo hicieron con otro propósito? ¿No? Qué peligroso es cuando pretendiendo creer que son hijos de Dios, pero no lo son. ¿Por qué? No han nacido de nuevo. Están tratando de cambiar. Están tratando de hacer lo bueno. Aunque la gente trate de cambiar, aunque la gente trate de hacer lo bueno, aunque la gente procure y tenga buen ánimo y deseo, déjame decirte que la Biblia dice que no, humanamente no podemos cambiar. Somos esclavos del pecado y Satanás no va a liberar a ninguno. El hombre fuerte los tiene dominado y no va a abrir la cárcel porque Satanás no tiene corazón y no los va a liberar. Por eso se necesita de un libertador que sea más poderoso que Satanás. Y tú y yo no somos más poderosos. Ningún ser humano somos más poderosos que Satanás, ¿no? Ni sus ángeles. Y por eso dice la Biblia en Juan capítulo 8, dice el Señor Jesús, ¿no? Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te puedo decir que conozco muchas personas que dicen que son cristianos con sus palabras, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Nunca tienen tiempo para orar, nunca tienen tiempo para leer la Biblia, no le testifican a nadie porque entonces la Biblia dice, no, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán ¿en dónde? En el hoyo. Y pueden ir a una iglesia si quieren, y no faltar ni jueves ni domingo, ni pueden ir si quieren. No estoy diciendo que no vengas, hermano. Lo que estoy diciendo es que hay personas que viven engañándose a ellos mismos, porque no han nacido de nuevo. Y no tienen interés de nacer de nuevo. Conozco familias que han muerto miembros de esa familia, no uno ni dos, ¿no? Y siguen esclavizados. No pueden salir. Yo creo que algunos de ellos ni siquiera quieren salir. Quieren seguir viviendo engañados por las fiestas, las tradiciones, sus planes, sus proyectos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Quieren salir? No quieren salir. Algunos quieren hacer una combinación. Dice, bueno, puedo recibir a Cristo, pero no quiero dejar esto. Y la Biblia dice que para recibir a Cristo tenemos que dejarlo todo. Todo. Porque si no lo dejamos todo, entonces ¿sabes qué pasa? No se produce la salvación. No hay salvación. Y Dios no falla, ¿eh? Ni el Evangelio falla. ¿Sabes que el que falla es la persona? El corazón de la persona. Cuando dice, bueno, Dios sí, pero esto no. Pero esto tampoco. Pero, y entonces,
Con Dios no podemos negociar. Dios no es un comerciante. Hermano, ¿crees que Dios es un comerciante? ¿Que ande malbaratando el evangelio? ¿Que anda malbaratando la obra perfecta de su santo Hijo? ¿Que ande viendo a ver en qué momento está desocupada una persona? ¿En qué momento estás libre? ¿En qué momento te estás de buen ánimo? ¿En qué momento me das un momento porque estás tan ocupado que Dios está malbaratando el evangelio? Qué terrible es eso y vergonzoso para aquellos que dicen ser hijos de Dios. Qué vergonzoso es. Yo diría que el Señor nos llevara a su presencia. ¿Sabes por qué? La Biblia dice, hay de aquellos por quien vienen los tropiezos. Mejor les hubiera haber sido no haber conocido el camino de la verdad, ¿no? Mejor. Hermanos, no pensemos que esto se va a solucionar, ¿eh? Esto no va para bien. La Biblia dice que el pueblo cristiano irá menguando, a tal grado que la Biblia dice que hasta los escogidos, o sea, salvos, van a ser engañados. ¿Engañados por qué? Por las corrientes de este mundo, por las tradiciones de este mundo, por las falacias de este mundo, por los placeres de este mundo. A eso se refiere. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y estamos en la mira del maligno. Y le decía a los hermanos el jueves que Satanás sigue andando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si no nos vestimos toda la armadura de Dios, si no vestimos la armadura de Dios, ¿no? Los dardos de fuego del maligno son eficaces. ¿Sabes por qué? Son eficaces porque cristianos descuidados, que no estamos alerta, que no estamos conscientes de que estamos en este mundo, dice la Biblia, pero ya no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? La Biblia dice que es en los cielos. Y por eso dice el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas de arriba. Bueno, antes de este versículo que te mencioné, que es el 2, menciona el versículo 1, que está sentado a la diestra de Dios, obviamente se refiere al Señor Jesucristo. Está en la posición suprema de honor. El Señor Jesús está a la diestra del Padre Celestial. Cuando resucitó desde los muertos y después se le presentó a más de 40 personas, a más de 500 personas, ¿verdad? Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, por muchas pruebas indubitables de su resurrección, porque no creían en su resurrección. Había también muchos cuentos, etcétera, que estaban diciendo que Jesús no había resucitado, que habían robado su cuerpo, etcétera, etcétera. Pero cuando menciona sentado a la diestra, dice la Biblia del Hechos, capítulo 1, dice la Biblia, que estando Jesús con los discípulos, fue arrebatado, ¿verdad?, al cielo, y los discípulos lo vieron, y los dos ángeles que se pusieron al lado de los discípulos les dijeron, este mismo Jesús que habéis visto, cómo vieron que fue tomado al cielo, así mismo vendrá. Y la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios, la posición suprema de honor y majestad, que Cristo disfruta como el Hijo de Dios, exaltado de Dios. Por eso dice Filipenses capítulo 2, por eso él dice, ¿no?, que él, refiriéndose a Jesús, que entregó su vida, no se la quitaron, no lo despojaron, dice la Biblia, él se despojó y tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló, no lo humillaron, él se humilló, como cordero enmudeció, no abrió su boca, dice la Biblia, dice el profeta Isaías, 750 años antes, dice, él lo vio en la visión celestial, y dice, enmudeció delante de sus trasquiladores. Vi una escena, no me gusta ver estas representaciones, pero vi una escena. Qué vergonzoso es
esa gente engañada en el mundo, porque ni siquiera es nada más en México, ¿no? Yo dije, a ver si el hermano Kevin Wayne sale ahí no echarles bronca, ¿verdad? Ahí en la Ciudad de México, porque allí en Tlalnepantla hicieron esa procesión, la hacen cada año, es más, llevan cerca de 181 años, ¿verdad? Aproximadamente. Y en Tlalnepantla hacen un recorrido de 8 barrios, ¿verdad? Iztapalapa. ¿No está ahí el hermano Kevin Wayne? ¿El templo? ¿Está por ahí cerca, no? Creo que sí, bueno. Sí, está ahí, está la iglesia. Yo dije, a ver si el hermano Kevin le sale con el hacha. ¿Verdad? Bueno, a lo mejor lo parten primero a él, ¿verdad? Para agradecer a todos esos barrios que apoyan, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tienen razón. O sea, tienen razón porque están cegados, porque no han nacido de nuevo. Y muchos de ellos, si mueren sin Cristo, la Biblia dice que cuando se presenten delante de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Dios los va a perdonar? Dios le va a decir, bueno, como tenías buenas intenciones, como no hiciste con una buena intención, tratando de imitar a mi hijo y tratando de imitar el pasaje, este evento de la pasión de mi hijo Jesucristo, ¿Dios va a tratar con ellos? ¿Así? No. La Biblia dice que no solo con ellos, todos los que rechacen el Evangelio, todos serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Y mientras ese lago no está, porque no existe ahorita, cuando mueran, irán al infierno, condenación eterna. Seol o Hades, lugar de tormento. Eso dice la Biblia. Pero, ¿nosotros qué estamos haciendo? Hermano Alfredo, ¿qué estamos haciendo el pueblo cristiano? ¿Sabes qué estamos haciendo, hermano? Lo digo por mí, yo no sé tú. Nos estamos durmiendo en nuestros laureles, esperando que el amigo, el familiar, el vecino se muera y yo librarla, porque yo voy a decir, pues yo le dije a mis hermanos, o sea, mi hermano que ya se murió, le prediqué muchas veces y no se quiso arrepentir. Mi hermana que ya se murió, también le prediqué muchas veces y no quiso. Bueno, ella decía que era cristiana, pero nunca dio muestras de una verdadera vida cristiana. Mi padre, gracias a Dios que mi padre rindió su vida a Cristo y dio muestras de una vida cristiana genuina, dicen algunos. ¿Y los demás? ¿Por qué no le podemos hablar al vecino de Cristo? ¿Por qué no le podemos hablar al amigo? ¿Por qué no le podemos hablar a la gente que nos rodea? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no es verdad que amamos al Señor Jesucristo como decimos amarlo. Porque la Biblia dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y predicar el Evangelio es un mandamiento de Dios. ¿Para quién? Para los cristianos. Para los que hemos nacido de nuevo por la gracia de Jesús. No somos mejores que ellos. Esa es nuestra responsabilidad. Que fuéramos como los primeros cristianos de esa época. Que dice la Biblia, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que pudiéramos ser como el endemoniado gadareno cuando fue liberado. ¿Qué le dijo? ¿Queríais seguir al Señor Jesús? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Primero capacítate, primero ve a un instituto bíblico, primero prepárate, apréndete el plan de memoria, el plan de salvación y después entonces ve a hablarle a las personas de Cristo. ¿Verdad que no le dijo eso? El Señor Jesús le dijo a después de liberar al endemoniado gadareno, le dijo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y ese hombre fue a ir a esas tierras. Se dice inclusive que cuando llegó el Evangelio a esas tierras, probablemente ese hombre que había sido endemoniado fue quien sembró el Evangelio, diciéndole, ¿sabes por qué? Porque no les podemos hablar de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque a veces somos igual que ellos. Hablamos como ellos, pensamos como ellos. Tal vez no adoramos las imágenes que algunos de ellos tienen en sus casas. Tal vez, pero en muchos aspectos
somos iguales que ellos. Y eso es algo muy doloroso. No nos engañemos, hermano. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre Celestial. En Hechos capítulo 7 dice la Biblia que Esteban, al estar predicando la palabra de Dios a esa multitud, que después se enojaron y crujían sus dientes y enojados le decían a Esteban que se callara. Querían callarlo, ¿verdad? Bueno, sí lo callaron, pero antes de que lo apedrearan, dice la Biblia que Esteban, ¿verdad? Alzó los ojos al cielo y vio, se abrieron los cielos y Esteban proclamó, dijo, veo al Señor Jesús que está a la diestra del Padre Celestial, ¿verdad? Esteban lo vio y enseguida lo mataron, lo apedrearon. Y las ropas de ese joven las echaron a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso, ¿verdad? Que consentía en la muerte. No solo de Esteban, sino de muchos. Qué lejos, hermanos, qué lejos estamos de una vida cristiana verdadera. Qué lejos estamos. No puede haber poder en nuestras vidas. No puede haber poder, querido hermano. Nos engañamos a nosotros mismos. Si pretendemos que de esta manera Dios nos va a usar para la salvación de las personas. No, déjame decirte que esa es una mala noticia. Así no se puede. Pero la buena noticia es que sí hay oportunidad. Dice el versículo 2, poned la mira. Poned la mira. Una vez más, si estás ahí, por favor, Colosenses capítulo 3, dice el versículo número 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una vez más, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí también se traduce este término o esta frase, poner la mira, se traduce pensar bien. Una vez más, se traduce pensar bien o también tener la disposición correcta. Así se traduce. Pensar bien, pensarlo bien, o tener la disposición correcta. Así como una brújula señala en dirección al norte, como la muevas, al lugar que muevas una brújula, señala al norte, siempre. Al menos que esté descompuesta, ¿verdad? De esa manera la disposición del creyente debería estar dirigida hacia las cosas del cielo. Porque la frase dice, poner la mira. ¿En dónde? En las cosas del cielo. ¿No? Los pensamientos celestiales, las cosas eternas, las cosas que la Biblia nos describe, los galardones y todo lo que la Biblia nos describe, ¿no? Solo viene, hermano, como resultado de entender esas realidades espirituales que la Biblia expresa. ¿Recuerdas cuando la Biblia dice que los tesoros de Dios están escondidos? ¿Para quién? Para los cristianos. Las riquezas de Cristo están a nuestro acceso, las riquezas de Cristo, ¿no? Y etcétera, etcétera, cuando la Biblia nos menciona constantemente las riquezas o las cosas eternas. La Biblia dice más adelante el apóstol Pedro, en una de sus cartas, si quieres buscarlo, puedes buscarlo. El apóstol Pedro dice lo siguiente, guiado por el Espíritu de Dios. Dice la segunda carta, capítulo 1, dice el versículo 3, si no lo has encontrado, puedes escucharme, por favor. Dice la palabra de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
¿Para qué? Para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y no solamente eso, en la primera carta dice el apóstol Pedro, también dice en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, dice, vosotros sois, está hablando al pueblo cristiano, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Eso es lo que Dios nos considera. A todos los que decimos ser hijos de Dios. Y podríamos ir por la Biblia, ir por la palabra de Dios y ver cuántas verdades hay de nuestro Dios, promesas de nuestro Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Hermano, dejemos de estar deseando las algarrobas de este mundo. ¿Recuerdas el pródigo? De San Juan capítulo 15 me parece, ¿verdad? El relato del hijo pródigo. ¿Recuerdas al pródigo? Le pide la herencia a su padre, que le correspondiera. Y una vez que su padre le entrega la herencia, yo primero le hubiera dado una arrastrada, ¿verdad? Y después ya lo dejaba ir. La Biblia dice que este joven hijo, porque era hijo, se fue lejos a vivir perdidamente y malgastó todos los bienes de su padre. Y cuando llegó una gran hambre en esa región, lo contrataron para cuidar marranos. Y ni la comida de los marranos se podía comer. ¿Hasta qué? La palabra ahí que volvió en sí, ¿sabes qué significa? Significa como si hubiera estado embrujado. ¿Sabes? Este mundo nos quiere embrujar. Quiere hacernos creer que lo que nos ofrece es mejor. Que lo que Él nos ofrece este mundo, fama, riquezas, poder, etcétera, etcétera, y llamémosle como le llamemos, nos tiene, es más, no quiere, más bien yo diría, nos tiene atrapados, como embrujados, como, caray, esto no se ve tan mal, caray, es que esto, caray, es que esto, y nos tiene como embrujados. Y la Biblia dice que en el caso de ese joven que era hijo de Dios, que era hijo legítimo, vuelve en sí, y entonces dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Me levantaré, iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, ¿tú eres digno? ¿Somos dignos? Podemos decir con dignidad, soy hijo del rey. Podemos decir con dignidad en nuestro corazón, sí, el Señor es mi rey, es mi Señor, es mi Salvador. Podemos decir. Déjame decirte, si tú lo puedes decir, adelante. Yo no lo puedo decir, porque te puedo decir con vergüenza en mi corazón que no estoy sirviendo a mi Dios como Él quiere que le sirva. No lo estoy haciendo. Y no te lo digo para que me imites a mí. Porque qué fácil es, a veces qué peligroso es, ¿verdad? A veces tratar de escudarnos en los demás. Pues es que los demás no vienen, yo no voy. Es que los demás esto, yo tampoco. Es que los demás, qué peligroso es eso. ¿Verdad, hermano Alfredo? ¿Crees que es peligroso? Yo creo que es muy peligroso. Señor, pero es que allá, y aquella iglesia, y estos, etcétera, etcétera, ¿no? No están haciendo nada, pues nos lavamos las manos. El miércoles, ¿qué fue la otra semana, negro? El hermano que llamó a un misionero. Llama a un misionero, contacto con negro, me dice, papá,
un misionero viene a Querétaro, está en Querétaro. Ah, muy bien. Pues sí, vamos. Vino. Bueno, lo que comentó por teléfono con él. Creo yo también hablé con él por teléfono. Él dice que habla árabe, o sea, lo básico, y un poco de alemán, y es mexicano. Y más mexicano que los nopales, ya casi como yo. ¿Verdad? Casi trae el nopal aquí, las tunas también como yo. Ah, muy bien. Pastor, es que trajeron a su pastor aquí a Querétaro. Su pastor no lo conozco. Él lo trajeron de Dolores Hidalgo por una enfermedad. El pastor es diabético. Lo trasladan a Querétaro y le amputan una pierna aquí en Querétaro a su pastor. Y él vino para estar con su pastor orando, etcétera. Y vinieron obviamente familiares. Dije, bueno, vamos a orar por tu pastor, que el Señor lo fortalezca, etcétera. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, hermano, lo recibí aquí el jueves. Él había quedado de que el jueves quería estar con nosotros en oración. Y dijo, me voy a quedar el domingo porque quiero traer a mi familia, que tiene aquí una familia que no son cristianos, aquí por aquí cerca. Dijo, los quiero traer para que escuchen la palabra de Dios. Le dije, creo que le comenté a Negro. Hablé con él una hora, un poco más de una hora, aquí, su esposa y 2 niños. Uno como de 12, el más grande, niño, y traía a la hermana un pequeñito como de 2, 3 meses. Hablé con él como 1 o 2 horas, ¿no? Y de rato me dice, hermano, lo siento mucho, pero es que mi esposa no se quiere quedar y nos tenemos que ir. No se quiere quedar a orar. Bueno, ni modo. Si no se quiere quedar. Es que me acordé que teníamos otras cosas que hacer, ¿no? ¿No? Y bueno, lo poquito que platiqué con él, pude ver, digo, qué peligroso es decir que digamos, quiero hacer la obra de Dios. Yo amo a Dios. Me estoy preparando para servir a Dios. Ya sé un poquito de 2, 3 idiomas, ¿verdad? Para servir a Dios. Pero resulta que tu esposa no se quiere quedar a orar. Y yo diría, bueno, como yo no soy tan buena persona, ¿verdad? Yo diría, ¿qué clase de liderazgo tiene este joven? Pidiéndole permiso a su esposa si quiere quedarse a orar o no orar. Ahí tiene el primer obstáculo, ¿verdad? Y que no va a ser una piedra pequeña. Va a ser un lastre a su ministerio si le está pidiendo permiso a su esposa. Oye, ¿te quieres quedar a orar? Por favor, ¿no? Y me quedé triste y enojado. Bueno, marcó otro misionero, ¿verdad? Espero que no salga igual que este, ¿no? Que nos cuente 1000 maravillas y después salga con que, es que iba a decir, voy a ir a ver un partido del América, ¿verdad? Es que va a jugar el América y entonces cada cosa. Por favor, hermano, ahí en Colosenses capítulo 3, por favor, ubiquémonos. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia que debemos hacer morir la carne? Si hemos nacido de nuevo, si el Señor Jesús es mi Salvador, es tu Salvador, y por la gracia de Dios hemos sido sellados, perdonados y redimidos. Aquí dice la Biblia, versículo número 5, si estás ahí del 5 al 9, dice la palabra de Dios, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ayúdame por favor, ahí está una lista, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? La avaricia es idolatría, ¿eh? Eso dice la Biblia. Sigamos leyendo, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Sigamos leyendo, por favor, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí está, hermano. Ahí está para hacer morir la carne. Ira, enojo, blasfemia, fornicación, etcétera, etcétera. Esas son las cosas de la carne. Y si dices, yo no tengo todas esas, hermano, nomás tengo 3, pues con esas.
Es más, que tuviéramos una, con esa, chafeamos. Es todo, todo, todo. Hacer morir las obras de la carne. Dice, ¿leíste? Una parte dice, en las cuales, versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis, ¿cuándo? ¿Cuándo, hermano? En otro tiempo. ¿Sí? No estás tratando, no es quizás, no de vez en cuando. No, hermano, es que, me decía una persona, pero es que no tiene nada de malo. O sea, una no tiene nada de malo. Una, o sea, se refería a una bebida. Una, pues no es ninguna, y como es y no sé cómo hay una frase que dicen ellos, ¿ya? Digo, entonces tú crees que una no tiene nada de malo. O sea, una mentira no tiene nada de malo. Matar a una persona no tiene nada de malo. O sea, si matas a 10, 20, sí es malo. Mentir, si dices 10, 20, 30 mentiras es malo. Pero si dices una, o decimos una, no es malo. Así no es con la Biblia, ¿verdad? En la Biblia es todo, todo, todo. Por eso dice la palabra de Dios, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo? De esta manera. Sin que pierdas ahí, busca Filipenses, te regresas un poquito, Efesios, te regresas unas 2 hojas y está Filipenses. No para adelante, sino para atrás. O sea, te regresas poquito. ¿Estás ahí en Filipenses 3? Capítulo 3. Bien. Si estás ahí, lee conmigo. Voy a leer del versículo 18. Versículo 18 de Filipenses 3, y al final al 21 dice, los que están conmigo leamos en voz alta, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? ¿Solo piensan en qué? Solo lo terrenal. Y mira, sigamos leyendo. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo ves? Dice la Biblia. Hay algunos que solo piensan en lo terrenal, ¿no? Bueno, en la comida y en lo terrenal, ¿no? Solo. Ahí se basa. Su vida en eso se basa. Sus proyectos en eso se basan. Por eso, mira, platicar con una persona, así nos damos cuenta que hay en el corazón de esa persona. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Hay personas, bueno, no todas, pero yo he hablado con personas que lo único que mencionan es dinero, 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 propiedades, 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 es lo único que mencionan. Y entonces no podemos hablar de otra cosa. Bueno, pero también no te vas a escapar, hermano Denis. Hay personas que nomás quieren hablar de fútbol. Por favor, fútbol. Aquí en China y en cualquier país del mundo, ¿qué tenemos que ver los cristianos con el fútbol? ¿Verdad? Nada. Es mentira. Dicen los argentinos, es que el Dios verdadero es argentino. Mentira, ¿verdad? Y ahí tienen su ídolo todavía, esa iglesia maradonista, ¿verdad? Ahí tienen todavía él ya se murió, pero ahí lo están adorando. No solamente ellos, los argentinos, sino también, y ahí va la cadenita, podría ser. Porque eso, ¿sí, hermano? ¿De los argentinos? Oh, no sabía. Qué bueno que me dices para no acercarme por ahí. Pero platica con alguien y puedes darte cuenta rápidamente que hay en su corazón. Bueno, ¿quieres? Yo antes le decía a mis hijos, ¿quieren? Cuando daban haciendo travesuras. A ver, muy bien, ¿traen mucha pila? Órale. Tráiganse su Biblia, vamos a orar. No, papá, ya nos dio sueño. Y se querían ir a dormir. ¿Cómo está eso?
A ver, vamos a orar. No, pero es que ya me acordé que ya me voy a dormir porque mañana voy a la escuela. Ah, ya te acordaste que ahora sí. Yo le decía a mis hijos, no es castigo, no es castigo. Vamos a orar. Y no es castigo, ¿no? Porque si le decimos que es castigo, entonces le estamos enseñando mal. Decía, mira, bueno, a mis queridas nietas se enojan conmigo, pero pues ellas saben perfectamente que no pasa nada, ¿verdad? O sea, se me resbala, diría, ¿no? A mis nietas no me gusta que traigan su teléfono. Ni la más grande, que es Jessica, tiene 19 años. Después Camila, de las mujercitas, Camila que ya va a cumplir 16, ¿verdad? No me gusta. Menos Frida, 4 años, ¿te imaginas? 4 o 5. ¿5? Menos. Yo veo a mi Frida y digo, mi corazón se está corrompiendo con esas maldades. Y yo digo, o hace algo Nancy o se la quitamos, ¿verdad? Se la robamos, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque están solamente llenando su corazón. Yo digo de basura, y estoy diciendo suavecito, pero en realidad es basura. Henry, apréndetela. Tu corazón no debe estar lleno de eso que es basura. Y mira, volteemos al mundo, hermano, cómo está el mundo de cabeza. Niños, jóvenes, adultos. Y yo me atrevería a decir, hermano, entre toda esa bola, algunos que dicen ser cristianos, pero le dedican más tiempo a esto, más a su celular, que a la bendita palabra de Dios. Le dedican más tiempo a esto, a las redes sociales, que a un tiempo de oración, un verdadero tiempo de oración. Yo he visto a personas entrar aquí, hermano, no seguido. ¿Sabes qué? Pidiendo ayuda. Es más, algunos hasta se atrevieron ahí, se animaron. Yo no les pedí que se hincaran aquí. Y pues obviamente no los conocía. Pero cuando les pedí a ver, ¿qué es lo que pasa? Es que acabo de tener un accidente en mi camioneta, venía yo de San Luis Potosí, venía con mis hijas y la camioneta y dimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y gracias a Dios que salimos vivos era un hombre de un 85, güero, del norte, con sus hijas. Le digo, y luego, pues es que Dios me salvó, probablemente. ¿Y qué quieres hacer? No, pues quiero darle gracias a Dios. No, hincándote no le vas a dar gracias a Dios. Acepta a Cristo en tu corazón. Y se fue y jamás lo volví a ver. Y no lo tenía yo que ver, pero ¿acaso no hay personas, padres, madres o familias completas, que cuando les llega el agua al cuello, entonces quieren buscar a Dios? Pero antes, no se acuerdan de que hay Dios, ¿verdad? ¿O sí? ¿Solo hasta qué? Y yo conozco personas que aunque les llegue el agua al cuello, no se acercan a Dios. ¿Sabes qué hacen? Lo culpan a Él. Dios es malo, porque si fuera bueno, no me hubiera pasado esto. Ay, espérate y cómo la cosa es cómo has vivido tu vida delante de Dios, ¿no? Tu vida es perfecta como para que le digas a Dios, oye, Dios, qué malo eres, porque yo siempre he vivido bajo tus mandamientos y me castigas con esto. Díselo, ¿no? El riesgo es de que te caiga un rayo, ¿verdad? A lo mejor. Qué terrible es, hermanos, ver cómo se puede pensar o creer que resucitaron con Cristo, pero no resucitaron. Siguen muertos en sus delitos y pecados. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Bueno, Pablo dice, y Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo declara Pablo, ¿no? Así que, hermanos, cuando la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo o ha creído en Cristo, obviamente, verdaderamente, como dice la Biblia, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es hermano, no es algo progresivo,
el nacer el nuevo, no, es algo inmediato, el nuevo nacimiento es inmediato. En Juan capítulo 3, ese hombre religioso llamado Nicodemo no había nacido de nuevo, estaba perturbado a pesar de que era un rabino en la sinagoga judía y va de noche, no fue de día, va de noche a buscar a Jesús escondidas. Ya me lo imagino ahí de noche, ¿verdad? Tratando de esconderse, que no lo vieran sus hermanos de la sinagoga o alguien que lo reconociera porque sabía lo que se enfrentaba. Y entonces se presenta delante de Jesús y le declara, le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. No le dijo, bautízate, ¿verdad? Ve al Jordán para que Juan te bautice, ¿no? Cumple la ley, él sabía la ley, ¿no? Y entonces Nicodemo rinde su vida a Cristo. Lo vemos después dando testimonio, ¿verdad? Defendiendo al Señor Jesús de los ataques. Y ya sin temor de que lo expulsaran de la sinagoga, lo vemos dando testimonio a Nicodemo. ¿De qué? De su nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Una verdadera nueva vida en Cristo. Y eso no quiere decir, hermano, no quiere decir que cuando aceptamos a Cristo se soluciona todo. Hay gente que tal vez le han hecho creer, o tal vez le han dicho, o ellos tal vez han creído que si acepto a Cristo como mi Salvador, entonces todo se va a solucionar, ¿verdad? No voy a tener problemas de trabajo, de dinero, no voy a tener problemas de ningún tipo, ¿verdad? Todo me va a ir bien, nada más voy a orar y Dios me va a dar lo que yo quiera. Y como yo soy su hijo, pues me va a abrir las puertas de cualquier lugar donde yo quiera trabajar y lo que quiera hacer, ¿verdad? Y oh sorpresa, se encuentran con que así no es la vida cristiana. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ¿no? Implica dejarlo todo. Y significa dejarlo todo, hermanos o hermanos, no se confundan. No se trata de que dejes de trabajar, no. No se trata que dejemos de hacer ciertas cosas. Me refiero a cosas, prioridades, responsabilidades. No se trata de que abandones a tus hijos, ¿no? Y que ya no les compres nada a tus hijos y los dejes morir de hambre. De eso no se trata, ¿verdad? Se trata pero sí se trata de que Dios ocupe el primer lugar. El primer lugar. Porque si Él no ocupa el primer lugar, la Biblia dice, ¿no?, que estamos mal. Que estamos mal, ¿no? Dice, ¿cómo vivir la nueva vida en Cristo? Versículo 12, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. ¿Cómo vivir la vida nueva en Cristo? Si estás ahí, leamos en voz alta, dice la palabra de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios. Capítulo 3, ¿sí estás ahí? Colosenses, ¿sí? Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Alguien dijo que esto que menciona aquí, Colosenses capítulo 3, es como cuando los cristianos tenemos que salir al mundo, andar en el mundo, ¿verdad? Y cuando regresamos del mundo, nuestra ropa ¿cómo viene? Sucia, contaminada, etcétera, etcétera, por el mundo.
Y llegando a nuestro hogar, sería como quitarnos esos harapos, esa ropa sucia, contaminada por el mundo, y vestirnos una ropa limpia, nueva. A lo que leímos aquí. Vestidos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de paciencia. Hermano, ¿necesitas paciencia? ¿Sí? ¿Sí necesitas? Yo necesito paciencia, ¿no? Necesito aprender a perdonar a mis hermanos y que mis hermanos me perdonen a mí, porque la Biblia dice que si no nos perdonamos nosotros, ¿nuestro Padre nos va a perdonar? No, tenemos que aprender a perdonarnos, ¿no? Decía un relato de un cristiano verdadero, que cayó en el sentido, ¿verdad?, de que en su vida cristiana cayó, y entonces los demonios, algunos demonios dijeron, ahorita que esté en el suelo, ahorita vamos de una vez a acabar con él para que no se levante. Pero dijeron los demonios, no, ¿para qué? ¿Sus hermanos van a acabar con él? No hagamos nada. Hermano, qué fácil es, qué peligroso es ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, ¿o no? Pero no ver la viga que hay en el propio. Qué peligroso es. Pero aquí dice la Biblia que debemos ser ¿cómo? Debemos tener santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, miren el ejemplo que pone, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor Jesucristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y hasta los más grandotes y los más chiquitos, ¿verdad? Y dice, así como Cristo nos perdonó, así debemos perdonar a nuestros hermanos. Porque vivir la vida nueva en Cristo, esto implica, hermanos, andar de una manera diferente. Me gusta citar algunas porciones bíblicas, pero debemos de tener cuidado, porque aunque las tengamos de aquí, y si no van aquí, de nada sirve. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu. La pregunta es, ¿tú y yo lo experimentamos en nuestra vida constantemente? ¿Lo aplicamos constantemente en nuestra vida? Porque cuando ahí dice el fruto del Espíritu, por ejemplo, amor, se refiere al amor ágape. El amor ágape es el amor del Padre o de Dios, que lo describe primero a los Corintios capítulo 13. Ahí lo está describiendo. Ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que no se irrita, que no guarda rencor, ¿no? Que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, ¿no? Y al final dice, bueno, no al final del capítulo, pero dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Se refiere al amor, hágate al del Padre, que podemos experimentar a través del Espíritu, ¿no? ¿Cómo vivir? ¿Cómo morir a la carne? ¿Cómo vivir o andar en una vida nueva? Para poder poner la mira en las cosas de arriba, ¿no? Recordemos, hermanos, la Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Es decir, que lo que este mundo nos ofrece, número uno, es pasajero, es vano, dice la Biblia, es engañoso, dice la Biblia.
Por eso dice Primera de Juan, primera carta que escribe el apóstol Juan, que no debemos, ¿no?, amar a este mundo. Porque si alguno ama al mundo, a este mundo, el amor del Padre no está en él. Y describe no solo eso, dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Esto que se mencionó antes en el capítulo 3. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y concluye diciendo Juan, ¿no? Y todo aquel que se hace amigo del mundo, se constituye el enemigo de Dios. ¿Cómo? Que los que decimos ser hijos de Dios, por la gracia de Jesucristo, estamos actuando como si fuéramos sus enemigos. ¿Por qué? Porque amamos más al mundo que a Él. Debemos de tener cuidado. Quiero terminar solamente recordándote, hermano, este mundo no va a mejorar, dice la Biblia. Al contrario, este mundo va a empeorar, dice la Biblia, ¿no? Y no pretendo de ninguna manera, hermano, si volteáramos poquito a ver la situación que está pasando en el mundo, guerras, desastres naturales, pestes, maldad, ¿no? La idolatría, la prostitución, la homosexualidad, transexualidad, bisexualidad y todas esas cosas que ya le llaman normal, ¿no? Es tan común en el mundo que se cumple lo que dice perfectamente la Biblia. Dice la palabra de Dios, cuando veas todas estas cosas, cuando veas, le dijo el Señor Jesús, todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca. No dice, ya es el tiempo, dice, debes saber que el tiempo está cerca. Así que no esperemos que las cosas mejoren. Y si estás esperando, si estamos esperando a lograr algunas metas en este mundo, cuidado, no sea que esas metas o cosas nos sigan desviando de lo que dice la Biblia. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Recuerdas? Pero recuerdo lo primero que declara la Biblia. Pues, si resucitaste con Cristo, si resucitamos con Cristo, pues entonces pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Celestial. Vamos a orar, por favor, tú en tu corazón, vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, una vez más queremos, Señor, pedirle que nos perdone, porque no es verdad que le amamos como decimos. Perdónenos, Señor, porque no estamos trabajando, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, engañados por este mundo, engañados por los deseos de este mundo y tratando de culpar a los demás. Perdónenos, Señor. Ayúdenos a vivir ese cristianismo verdadero que usted demanda. Ayúdenos, Señor, a no tener en poco su bendita obra. Ayúdenos, Señor, sobre todo, a hacer morir las obras de la carne y que podamos andar en esa verdadera nueva vida en Cristo que tiene que ver con las cosas eternas y no con las cosas de este mundo. Guárdenos, Señor, que tengamos cuidado el tiempo que tenemos que estar aquí. Que tengan cuidado nuestros hermanos que andan viajando, que tengan cuidado las carreteras tan saturadas. Las carreteras son muy peligrosas, que tengan cuidado. Y si usted permite que regresen con bien, que así sea, Señor. Guárdenos. Que tengamos cuidado el resto de este día, Señor. Y si nos permite, Señor, que tratemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Biblia.
Guárdenos, Señor. Te lo rogamos una vez más, en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.